Hola de nuevo, continuamos en este congreso de la Sociedad Española de Cardiología en nuestro plató de Cardio TV y en esta ocasión vamos a pasar a revisar una de las mesas más interesantes dentro del escenario de la insuficiencia cardíaca, en la que hemos hablado de una etapa particular de la enfermedad que es la descompensación de la insuficiencia cardíaca. Y para comentar cuáles han sido los mensajes fundamentales de esta mesa, tengo a dos de sus participantes, que son dos expertos conocidos en la materia, que son la doctora Inés Gómez Otero, muy buenas Inés, y el doctor Nicolás Manito, muy buenas Nicolás. Buenas. Bueno, pues a lo largo de la sesión se ha empezado a revisar el concepto de descompensación de insuficiencia cardíaca y cómo pues, en los últimos años se está cambiando la mentalidad y ya no se equipara tanto descompensación exclusivamente a hospitalización, sino que parece que tenemos que pensar en algo más amplio en cuanto a la definición de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Y otro de los puntos de interés que hemos revisado es dónde se abordan los pacientes con una descompensación. Y parece que también estamos de acuerdo y tenemos datos de que el entorno de la hospitalización y el entorno ambulatorio, que son pues, lo más habitual de abordaje de la descompensación, pues quizá tienen una serie de barreras, limitaciones y no sean la mejor opción para nuestros pacientes. Y en ese sentido, Nicolás, te quería preguntar a ti si piensas que tenemos alternativas a estas dos estrategias clásicas de manejo de la descompensación. Sí, efectivamente tenemos alternativas a estas dos alternativas, sobre todo a estos modelos que realmente son tradicionales, como es la hospitalización por un lado y lo que es pues, la optimización terapéutica en estos pacientes a nivel ambulatorio. Las alternativas que tenemos, en primer lugar, sería sobre todo un modelo transicional, que significa que los pacientes al alta se tienen que visitar precozmente por profesionales multidisciplinares y sobre todo teniendo en cuenta que tienen que tener una trayectoria donde la optimización terapéutica, la educación sea clave para evitar la hospitalización, por lo tanto, modelo transicional como una de las opciones. La segunda alternativa sería el modelo del hospital de día, donde los pacientes pueden recibir terapia intravenosa, ya no solamente diurética, sino también de otros fármacos como pueden ser el hierro o los inotropos, y estos pacientes además pueden allí ser visitados también desde una visión multidisciplinar, por ejemplo, el papel cada vez más importante en los hospitales de día de las unidades cardiorrenales. Luego estaría un tercer modelo también que es muy eficaz a día de hoy, que sería el hecho de que el paciente tuviera una atención domiciliaria por un equipo también de profesionales multidisciplinares, donde la enfermería jugaría un papel muy importante, donde se podrían administrar también terapias intravenosas y hacer controles analíticos. Y esto sería muy confortable tanto para el paciente como para las familias. Y por otro lado tendríamos una cuarta alternativa que sería el uso de la telemedicina y la telemonitorización, por lo tanto el acceder al paciente de forma remota para poder controlar sus signos vitales, su situación funcional y poder modificar los tratamientos farmacológicos en base tanto a sensores internos como a sensores externos. Muy bien, muchísimas gracias por el resumen. No sé si quieres añadir alguna cosa más sobre lo ya comentado por Nico e Inés, porque hablamos un poco pues, de la necesidad de intentar al menos replicar alguno de estos modelos en todos los hospitales para homogeneizar el manejo del paciente. Yo no sé si a ti te parece que esto es viable, no es viable, ya lo estamos haciendo, nos queda mucho trabajo por delante. Claro, el modelo de la transición realmente es un modelo en el que venimos trabajando desde hace muchos años, ¿no? En unas áreas quizá con más desarrollo que en otras, pero sí que hemos aprendido que funciona el modelo del seguimiento en programas de insuficiencia cardíaca. Con respecto a la monitorización con tecnología tecnológica, bueno, aquí nos queda un largo camino por desarrollar todavía y sobre todo hacer estudios de coste-efectividad, ¿no? Porque en el fondo lo que queremos es pasar de un modelo centrado en el hospital a un modelo centrado en el domicilio del paciente, ¿no? Entonces tenemos todavía que ver si realmente esto es coste efectivo y en qué pacientes lo podemos aplicar. Muy bien, bueno, pues una carrera por delante, ¿no? Con una serie de objetivos que nos marcamos
Y quizá ya pasando a otra parte que abordamos en la mesa, es los limitantes de la optimización del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pues uno de ellos que tenemos claro y conocemos es la insuficiencia renal. La insuficiencia renal es muy frecuente en el paciente con insuficiencia cardíaca, pero no sé si tenemos clara la definición de insuficiencia renal en este contexto. Inés, ¿nos puedes contar un poquito? Bueno, efectivamente, yo creo que la tenemos quizás sobradamente clara, ¿no? Clásicamente y a día de hoy seguimos definiendo la insuficiencia renal como una elevación de los valores de creatinina en suero, y esto está muy bien porque nos indica que el riñón está filtrando peor, pero quizá tenemos que ser más conscientes de por qué el filtrado glomerular empeora en los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuáles son sus mecanismos y también por qué los fármacos que utilizamos y que son eficaces en insuficiencia cardíaca se pueden asociar a un mayor empeoramiento, ¿no? Es importante que distingamos el fenómeno hemodinámico que produce tanto la insuficiencia cardíaca como los fármacos de la insuficiencia cardíaca, el fenómeno hemodinámico sobre el glomérulo. Si tenemos claro eso, pues probablemente seamos más, como yo diría, más atrevidos a la hora de poder optimizar a estos pacientes, ¿no? Recordemos que las guías y el documento también del grupo de expertos de la Heart Failure europea nos dicen que debemos tolerar empeoramientos de hasta un 50% de los valores que podemos tolerar hasta 50%. Todo lo que pase de ahí pues es un poco a nuestro criterio. Probablemente tenemos que descartar causas orgánicas de ese empeoramiento. Una relación directa con los nefrólogos, nos falta desarrollar las unidades cardiorrenal, que los propios nefrólogos nos enseñen cuando realmente estamos incurriendo en un verdadero daño renal y por tanto tenemos que frenar nuestros fármacos, o por el contrario podemos seguir optimizándolos porque realmente ese empeoramiento solo traduce una alteración glomerular hemodinámica sin que tenga un impacto en el pronóstico. Por tanto, mensajes yo creo que clarísimos, ¿no? Entender la fisiopatología para poder saber qué es lo que tenemos que hacer y abordaje multidisciplinar. Y luego ya desde un punto de vista más práctico, Inés, ya cuando tenemos a ese paciente que tiene un deterioro de la función renal, ¿en qué punto ya tenemos que plantearnos retirar o reducir los fármacos con beneficio pronóstico de la insuficiencia cardíaca? Muy bien. Yo creo que ahí tenemos que contar con algo que tradicionalmente los cardiólogos no hemos utilizado y que los nefrólogos vienen desde hace años diciendo que por favor miremos la orina. Al fin y al cabo, la orina traduce perfectamente lo que está ocurriendo en el riñón. Entonces, la orina nos va a decir si hay un sufrimiento celular, tubular, en forma de cilindros, de cilindruria celular. Nos va a decir también si ese riñón tiene o no capacidad de hacer su trabajo, es decir, de quedarse con el agua y con el sodio, o vamos a tener datos de sufrimiento glomerular en forma de albuminuria, etc. Tenemos que aprender a mirar la orina para monitorizar correctamente el riñón. Por eso digo que tenemos que aliarnos con los nefrólogos y que ellos nos ayuden un poquito en ese papel. Yo creo que los nefrólogos estarían muy orgullosos de nosotros, nada, es decir, un cardiólogo ya pidiendo analíticas de orina y analizando. Tú piensas igual, ¿no, Nicolás? Totalmente de acuerdo. Como dice muy bien Inés, tenemos que valorar, por ejemplo, la proteinuria, ¿no? Que es uno de los parámetros más importantes, ¿no? Que marca, sobre todo, es un dato de inflamación, es un dato realmente de que probablemente este paciente presenta mucho mayor riesgo cardiovascular y que por lo tanto es un tipo de paciente que tenemos que ser mucho más conscientes de optimizarlo desde el punto de vista terapéutico, ¿no? El tema del sodio en la orina, que ha sido muy importante en los pacientes que llegan a urgencias, ¿no? A la hora de poder optimizar el tratamiento diurético intravenoso, ¿no? Que es clave también, además, esos 24-48 horas para poder decir si el paciente tiene que ingresar o no, un poco en la línea que comentábamos antes, la importancia de que en las urgencias se evalúe el riesgo de los pacientes. Ahí es muy importante mirar la función renal, mirar realmente estos parámetros en la orina para decir si estos pacientes tienen que ingresar o no tienen que ingresar. Por lo tanto, yo creo que tenemos ahora mismo, como son los parámetros renales, realmente herramientas para decidir muy bien cuál es la trayectoria del paciente, tanto en urgencias como en la hospitalización. Muy bien, fenomenal.
Y yo creo que para terminar, pues quizá puedo hacer yo algún breve comentario sobre el otro limitante de la optimización del tratamiento farmacológico del que hablamos, que es la hipotensión, ¿no? Yo creo que salieron de allí una serie de mensajes claros, y es que la hipotensión es frecuente como factor que limita la optimización del tratamiento, que sin embargo, si conseguimos en esos pacientes que están también más hipotensos una optimización, aunque sea mínima, el pronóstico también les beneficia a ellos, que tenemos una serie de medidas, desde medidas generales que todos conocemos, retirar fármacos sin beneficio pronóstico, descartar otras condiciones que producen hipotensión, asegurarse que los síntomas son secundarios a la hipotensión, si ya no nos queda otro remedio, valorar desescalada de tratamiento con beneficio pronóstico para ir manejando estos pacientes. Probablemente algunas estrategias de inicio y secuenciación de la cuádruple terapia en los pacientes más hipotensos pueden ser mejores, ¿no? Como por ejemplo la combinación de menos líneas a la vez y de líneas que tienen un impacto hemodinámico más bajo, como es SGLT2 con ARM o SGLT2 con beta bloqueantes, y que ya en último lugar, o no en último lugar, sino antes, si no hemos podido optimizar por hipotensión, pues tenemos una nueva herramienta que es Vericiguat, que es un fármaco que emerge para el tratamiento de los pacientes y que tiene muy poco impacto a nivel hemodinámico, ¿no? Y que puede ayudarnos a manejar a estos pacientes. Este fue un poco el resumen también de este apartado. No sé si también queréis hacer alguna reflexión, algún comentario. Yo lo único que me gustaría comentar al respecto, poco más de lo que tú has dicho se puede decir, pero sí que es verdad que, a ver, lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, no olvidemos que los IECAs son fármacos de primera línea en pacientes con insuficiencia cardíaca y que probablemente puedan tolerarlos a dosis bajas pacientes que a lo mejor no nos pueden tolerar, por ejemplo, sacubitrilo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que olvidar que la línea del bloqueo de la angiotensina son más fármacos, hay varios fármacos en esta línea, y que los IECAs tienen un beneficio absolutamente consolidado y tienen una mejor tolerabilidad en aquellos pacientes que tienen tensiones bajas. Yo quizás el mensaje que daría sería la importancia de valorar siempre al paciente su estado de congestión, su estado volémico, y valorar también, dependiendo de la estación del año que se comentó en esta sesión, de realmente pues, reducir las dosis de diuréticos, especialmente en verano y a las personas de edades avanzadas, porque efectivamente hay mayor riesgo de hipotensión, mayor riesgo de insuficiencia renal, y por lo tanto esa forma de administrar los diuréticos, ¿no?, a medida, de forma individualizada, yo creo que es clave para evitar las hipotensiones y sobre todo, ya digo, en pacientes que tienen riesgo de presentarlas, y sobre todo son aquellos pacientes que ya digo que tienen edades avanzadas. Muy bien, pues me quedaría con vosotros hablando mucho más tiempo, pero ya lo tenemos que dejar aquí. Sí que aprovecho para invitar a los que estén interesados a revisar la sesión completa, porque ahí hemos dado estos mensajes principales, pero se habló de mucho más contenido. Y nada, agradeceros vuestra presencia y vuestros comentarios, es un placer como siempre, y un saludo para todos, seguimos en el Congreso.